Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Jorge Ponce Dawson y lo primero que quiero hacer es agradecer esta invitación que me llena de orgullo. Muchísimas gracias, Juan Luis, Nicolás, Catalinas. Sois todas muy amables y estoy encantado de estar aquí. Voy a hacer una confesión aprovechando que hay tanta audiencia local y online y voy a confesar que yo tengo una doble vida. Pero no es la doble vida que esperáis que cuente aquí, no lo voy a hacer aquí. Mi doble vida es, por un lado, la vida profesional como arquitecto, director de Broadway Malian, que me permite tomarle el pulso al sector inmobiliario en todo el mundo e intentar hacer una síntesis. Y mi otra actividad en el tiempo libre que creé hace 6 años, que es el Club de Lecturas, un grupo de debate y reflexión sobre temas que conciernen al futuro del mundo y que lo hacemos a partir de la lectura de libros de ensayo y que nos reunimos a debatir todos los sábados y somos ya más de 1.700 socios y socias en todo el mundo y si queréis ser uno más de ellos, simplemente tenéis que entrar en clubdelecturas.com. Por tanto, apelando a estas dos experiencias y teniendo en cuenta nuestra distribución internacional, que es la que me aporta la visión del sector, me voy a permitir hacer primero un análisis de cuál es la situación del mundo actual y cuáles son los desafíos. Y en la medida que vayan surgiendo esos desafíos, me voy a permitir también recomendar alguna lectura de la que hayamos hecho en nuestro club que pueda tener interés. Y si alguno de vosotros o vosotras apuntáis el nombre de un libro y os vais de aquí con la idea de leerlo, pues ya me sentiré satisfecho. El primer desafío nos lo marca la misma pandemia que hemos vivido. Hemos vivido ya muchas veces en la humanidad epidemias de todo tipo, pero nunca se había producido una pandemia global como esta. Es decir, la pandemia del COVID-19 es la primera vez que a un virus le ponemos la alfombra roja para que coja el avión y vaya de una esquina a la otra del planeta en 11 horas de vuelo. Es decir, que la globalización y el crecimiento rampante de la población mundial le han dado alas a las epidemias. Y aquí hago la primera recomendación de lecturas. En 2020 leímos este libro, En plena pandemia, Contagio, de David Quammen, que es un especialista en el tema que nos viene a decir que ya hemos tenido muchísimos episodios de estos, pero este es el primero de esta magnitud y esta frase que he recogido de su libro es muy gráfica, ¿no? En términos ecológicos somos casi una paradoja. Gran tamaño y vida prolongada, pero abundantes hasta lo grotesco. Somos una plaga. Efectivamente, cuando miramos la curva de crecimiento de la población, a partir de 1950, el ángulo de crecimiento cogió el ritmo de una plaga. Es increíble. Claro, las plagas, al fin y al cabo, son un exceso tan exabrupto, digamos, de la normalidad que terminan consumiendo sus fuentes de alimentación y se extinguen en un momento dado. No sabemos qué pasará con la plaga humana, pero lo que está claro es que en 75 años hemos triplicado la población mundial, ya somos 8.000 millones, y para fin del siglo se espera que alcancemos los 10.000 millones. Propongo otra lectura aquí, porque esto no crece en todos lados por igual. Tanto América como Europa tienen un crecimiento más moderado, pero el gran crecimiento se está produciendo en Asia y sobre todo en África. ¿Y cuál es el tema? Que África tenía en 1950 150 millones de habitantes. Sin embargo, en el cambio de siglo ya eran 1.000 millones y para finales de este siglo serán 3.000. El África subsahariana es la zona del mundo que tiene más población joven, un 40% de la población debajo de los 15 años. Sin embargo, viven en una realidad muy limitada, tienen problemas de falta de agua, quieren buscar una salida mejor. ¿Y hacia dónde miran? Miran a Europa. Y Europa en 2020 es el primer año en el cual comenzó a decrecer. Ya tuvo un crecimiento negativo, es decir, hace 2 años. Por tanto, se está armando una especie de bomba de relojería que simplemente lo que hay que esperar es ver en qué momento estallará. El segundo desafío es el de la aceleración de la digitalización. La pandemia lo impulsó a tope.
Durante el primer año de pandemia, la población mundial solamente creció un 1%, que ya es bastante, pero el uso de móviles creció el 1,8%, el uso de Internet el 7,3%, el uso de redes sociales el 13,2%. Es decir, un proceso de disrupción tecnológica total. Esta expansión de la humanidad, digamos, tiene un efecto sobre la superficie terrestre y cada vez hay una mayor proporción de superficie terrestre modificada por el ser humano. Si tenemos en cuenta las áreas de territorio libre de hielo, es decir, donde se puede cultivar y vivir, pues resulta que ya un 63% está dedicado a la agricultura o a la ganadería, un 5% está ocupado por las ciudades y solamente tenemos como área no modificada un 32%. Y esta tendencia cada vez va a más. El crecimiento es fundamentalmente urbano. Si miramos la proporción de población urbana y rural en 1950, escasamente un 30% vivía en ciudades. Pero este crecimiento de prácticamente 5.000 y pico millones que se produjeron en estos años se fue a vivir a ciudades. Y para 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades. ¿Y cuál es el problema? Que las ciudades son mucho más agresivas con el medio ambiente que el medio rural. Cuando analizamos el crecimiento de la población urbana por regiones, ahí descubrimos también que hay una gran diferencia según cada zona. Mientras que en Estados Unidos, Europa, que son las barras de abajo, la de color rojo, la de color verde, está prácticamente estancada la población urbana, en Latinoamérica, que son las barras violetas, también está muy moderado. Sin embargo, las barras celestes y naranjas, que son África y Asia, están creciendo de una manera bestial. Entre 1950 y 2050, todas las Américas y Europa habrán duplicado su población urbana, pero África y Asia habrán multiplicado por 21 su población urbana. Esta vertiginosa evolución científico-tecnológica que nos permite contener las enfermedades y mejorar la calidad de vida, lo que ha logrado también es que se extienda la vida. Por tanto, no solamente aumenta la población, sino que duramos más. Y por tanto, cada vez hay más proporción de población que no es activa. Cada vez más el sector de estos diagramas de color amarillo va creciendo. ¿Quiénes son? Los mayores de 65 años que no son productivos. En 1950 eran el 5%, en el 2000 el 7%, para 2050 serán el 16%. La pregunta es, ¿cómo se sostienen los sistemas si tenemos cada vez más gente no productiva? A este panorama, un poquito complicado, por no decir muy complicado, ahora le añadimos un factor más de disrupción, que es la guerra en Ucrania, que está anunciando un nuevo orden mundial, una especie de retracción de la globalización en bloques geopolíticos y comerciales más restringidos, más limitados. ¿Por qué? Porque vamos a tener que buscar seguridad energética, seguridad alimentaria en áreas más limitadas del planeta. Habíamos confiado demasiado en la globalización y ahora mismo estamos dando un paso atrás. ¿Hasta dónde llegaremos? No lo sabemos. Pero, sin embargo, esta situación ya nos está anunciando una crisis alimentaria, sobre todo de países dependientes de suministros externos, que son muchísimos. Muchísimos países entregaron su soberanía alimentaria a los suministros globales y, sobre todo, aquellos que eran dependientes de suministros de alimento de Ucrania o de Rusia, ahora mismo están viviendo un problema de falta de alimentación y el problema añadido es que son países no desarrollados o poco desarrollados, sobre todo en África y en Asia. Aquí quiero hacer otra recomendación de una lectura que hemos terminado recientemente en el club, de esta arquitecta inglesa, Ciudades hambrientas, que es buenísimo realmente, y hay una frase que he rescatado, que es: el alimento, el medio de civilización más ubicuo, siempre ha moldeado el mundo, pero no siempre para bien. ¿Qué pasaría si utilizáramos el alimento de otro modo? ¿Qué ocurriría si reconociéramos que en lugar de destruir el planeta para producir alimento, tenemos que planificar cómo vamos a alimentarnos con el fin de no destruirlo? Ahora mismo el modo de alimentar las ciudades y de alimentarnos está destruyendo el planeta.
Toda la producción ganadera es una de las máximas emisoras de CO2 a la atmósfera. Y por tanto, tenemos que revisarlo y volver a sistemas de provisión del alimento más cercanos, más locales, más sostenibles. Hay un desafío económico, sin duda, en toda esta situación, y la guerra está provocando o anunciando un nuevo ciclo de dificultades, con riesgo de recesiones generales en muchas zonas del mundo. En concreto, ya estamos viendo una gran subida de los precios de combustible, de alimentos y de los materiales de construcción, dando lugar a un proceso inflacionario global. En concreto, estamos empezando a ver ya desarrolladores que deciden no iniciar las obras porque no logran alcanzar el CAPEX previsto, es decir, porque se han disparado los precios de la construcción. ¿Algún problema más? Claro, uno diría, bueno, ya es suficiente. Sí, justamente el mayor de todos los problemas, el mayor, este sí que es el de vida o muerte, como decía Juan Luis, el problema del colapso medioambiental, que con todas nuestras actividades estamos generando. Hay un reciente informe del panel de expertos intergubernamental de la ONU sobre cambio climático, que salió publicado hace 2 semanas y que es directamente lapidario. Básicamente lo que nos dice es: no estamos cumpliendo los objetivos para contener el crecimiento de la temperatura en este siglo en al menos 1,5 grados o 2 grados. No lo estamos consiguiendo. Por tanto, los escenarios posibles, que los vemos en el cuadro de la izquierda, idealmente deberían estar en este cono más recostado, que sería el de la mitigación, pero si seguimos al ritmo en el que vamos, se desarrollará en el cono rojo que va hacia arriba y terminaremos en el 2100 con un crecimiento de las temperaturas de entre 4 y 5 grados. ¿Qué significa eso? Significan extinciones masivas, significan catástrofes climáticas y medioambientales sin parangón en la historia humana. ¿Hacia dónde vamos entonces? Con esta visibilidad, en síntesis, prácticamente no vemos nada. Antes de pasar a hacer un análisis de cómo está reaccionando el sector inmobiliario a este panorama, me gustaría también mencionar algunas lecturas de posibles respuestas a esta situación. Claro, hay que ser muy ambicioso para tener una respuesta, pero sin embargo hace falta encontrarla. El primero que quiero recomendar es este libro de Jeremy Rifkin, este economista norteamericano, que está proponiendo volver a hacer un nuevo New Deal, como el que en su momento sacó a Estados Unidos de la crisis del 29, de la mano de una inversión pública brutal, en la cual se construyeron cientos de miles de kilómetros de carreteras y demás, y se logró sacar la economía a flote con mucha inversión pública. Lo que está planteando este economista es hacer lo mismo, pero invirtiendo en la reconversión de la economía a una economía verde. Mejorando las condiciones de aislamiento de todas las casas para que tengan mejor rendimiento energético, yendo a autogeneración en todas las viviendas mediante energía sostenible, erradicando de cuajo la dependencia de las energías basadas en hidrocarburos. Es un cambio brutal que hay que hacer y podríamos orientar toda la economía en ese sentido. Si después de todo el panorama que os comenté quedasteis un poquito deprimidos y pensasteis que el ser humano es muy malo y estamos arruinando todo, pues entonces os podéis dar un chute de positividad leyendo a este profesor del MIT, Steven Pinker, que hace una defensa de la ilustración y del progreso humano en los últimos 300 años y que plantea que la solución a todos estos problemas que mencionamos las va a encontrar el hombre gracias a su inteligencia y su capacidad creativa. Claro, esto es un pensador muy mainstream que está pensando que vamos a encontrar soluciones tecnológicas para absorber el carbono y enterrarlo en la Tierra, o proyectar una serie de nubes de partículas para reducir la incidencia solar en la superficie de la Tierra, y demás acciones que suenan un poquito de ciencia ficción para controlar el cambio climático. Si todavía no os quedasteis conformes, os recomiendo leer a este físico del MIT, Max Tegmark, que dice: no os preocupéis, todos los problemas que estáis planteando son totalmente secundarios. El principal problema es que, sin daros cuenta, estáis empezando a delegar la capacidad de actuar y de contener esta situación. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina vais a crear un monstruo. ¿Cuál es? La inteligencia artificial descontrolada.
es decir, el momento en el cual la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana y empecemos a perder la capacidad de control de lo que estamos haciendo. Y por último quiero recomendar a este economista inglés que con una visión del otro lado del charco cuestiona los propios principios del modelo económico en el que estamos metidos, que se basa en un crecimiento infinito, pero con un planeta finito, lo cual no tiene sentido, no cierra, y por tanto plantea un cambio de valores tal que ya la prosperidad no tenga que ser medida en términos de crecimiento, y por tanto lo valioso no sea la acumulación de riqueza, sino sea la acumulación de felicidad y de otros valores que él propugna. Y es muy interesante, pero significa un cambio total de paradigma. Y los que estamos en el sector inmobiliario, ¿qué tenemos que ver con todo esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque estoy muy de acuerdo con Juan Luis que nosotros somos un actor fundamental para darle respuesta a estas cuestiones. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo lo que voy a intentar es sintetizar lo que desde mi experiencia en Broadway Malian veo como tendencias en los 6 sectores principales de retail, de oficinas, de hotelero, de residencial, de logístico y del propio diseño urbano, de por dónde están tirando los desarrolladores y los inversores. A ver si de ahí sacamos algunas recetas. En el sector retail, esto, que parece un parque hermoso, pues en realidad es un centro comercial. ¿Qué es lo que está pasando en el sector retail? Que está creciendo y avanzando a tope el e-commerce. Por tanto, exponer un producto ya no atrae, porque el producto ya lo encuentro rápidamente a través del móvil. El centro comercial tiene que ofrecer algo muy distinto. Tiene que ofrecer una experiencia vital. Tiene que ofrecer un parque, un lago, un paseo, un lugar donde sentarse, donde recibir el sol. Y luego, alrededor de ese equipamiento, se pueden poner algunas tiendas para hacer alguna compra, pero no viceversa. Esta tendencia es clarísima y la estamos repitiendo en muchísimos desarrollos en los cuales es el componente externo, digamos, de parque y de paseo, el principal ancla, el principal argumento de los nuevos desarrollos. Estos son varios proyectos que estamos haciendo para Eurofan en Italia que se basan en el principio de shopping resort, es decir, crear un parque muy atractivo para la comunidad y alrededor de él montar las tiendas. Por tanto, la inversión que hay que hacer en paisajismo y en espacio público es 1000 veces superior a la que teníamos hace 10 años, ¿no? También están cambiando las anclas en el sector retail. Antes teníamos como anclas los supermercados, hipermercados o las tiendas departamentales. Ahora todos ellos están cada vez decayendo más como factor de atracción. ¿Por qué? Porque podemos comprar por Internet. ¿Y por qué vamos a ir a un centro? Pues entre otras cosas, para comer, pero no vamos a ir para comer con una bandejita en un patio de comidas tradicional de los primeros. No, tiene que ser una oferta de mucho más diversidad y calidad. Y por tanto, se está convirtiendo lo que en España decimos la restauración, la comida, digamos, en el nuevo ancla de los centros comerciales. Durante la pandemia, además, se agudizó el miedo a estar en espacios cerrados y, por tanto, los restaurantes de los centros comerciales tenían que ganar área exterior. Y, por ejemplo, este es un proyecto que hicimos en Murcia para un cliente muy importante, Merlin Property, en el cual lo que hicimos fue crear esta serie de boxes que veis a la izquierda, que son voladizos de 4 metros que le añadimos a la planta primera del centro comercial para crear más superficie de terrazas para los restaurantes. ¿Y cuál es la ventaja de estos boxes? Que se pueden climatizar, porque tienen unos mecanismos de cierre, unas cubiertas retráctiles textiles y un mecanismo de cerramientos de acristalados tipo librillo, que permite que los días que hace mucho calor o mucho frío o llueve, los puedas cerrar y climatizar. Y los días que están buenos, pues los abres y estás al exterior. Y las tiendas están dispuestas a pagar más renta por estos espacios, porque son espacios que les permiten el uso al exterior y durante los 365 días del año. Sin duda, una tendencia. Una tendencia que no solamente se da en Europa, también se da en Latinoamérica. Ahora mismo estamos haciendo varios trabajos con Real Plaza en Perú. Este es uno de ellos en el Real Plaza Primavera en Lima. Un centro comercial muy consolidado,
pero que se está quedando un poco atrás en cuanto a su atractivo, no tiene áreas exteriores. Entonces, ¿cuál es la solución? Construir sobre la cubierta del edificio una nueva planta exterior dedicada a restauración y ocio. Y aquí lo podéis ver, toda esta zona de Marquesinas Centrales es un gran food hall con una serie de kioscos donde puedes comprar comida local de diferentes tipos y está rodeada por una serie de restaurantes de slow food. Es decir, el nuevo ancla de este centro comercial es un destino gastronómico en la cubierta. Cada vez vemos más la mezcla de usos para hacer más resilientes las inversiones y más seguras y menos arriesgadas. Este es un ejemplo de un proyecto que estamos terminando desde Madrid para IKEA. Conocéis este gran fabricante de muebles sueco, en Nueva Delhi, en India, en el que se combina uso comercial con usos oficinas. También este otro gran desarrollador de Marruecos, Saradey, que está haciendo proyectos en los que combina centro comercial con oficinas y hotel. Y el elemento articulador de todo es esta gran plaza exterior de realización de eventos y que sea también un destino gastronómico. Otra preocupación, y en este caso no lo puedo decir porque es confidencial, este es un gran grupo del retail mundial. Está intentando lograr el balance cero energético en todos sus centros comerciales, pero no solamente poniendo paneles solares en cubierta, sino paneles solares en todas las superficies de los aparcamientos en superficie. También la preocupación por la sostenibilidad se nota en el propio cliente y las nuevas generaciones cada vez más están más alérgicas al consumismo y empiezan a valorar más la reutilización de la ropa, por ejemplo. Y en el sector textil, mientras en 2008 un pequeño porcentaje, el 3%, si compraba la ropa usada, sin embargo, en 2018 ya se había duplicado esa proporción y para 2028 se prevé que se haya multiplicado por 4, mientras que la proporción consumida por department stores, tiendas departamentales, se reduce. También hay un crecimiento cada vez mayor de la fusión entre el e-commerce y las tiendas físicas. Esta es una tienda nueva de Zara en la Plaza de España, en Madrid, muy puntera, que es muy, como veis, muy minimalista, con muy pocas tiendas. Es casi como una experiencia de moda ir a visitar esa tienda, pero donde uno puede comprar sin pasar por caja. Simplemente escanea el producto, lo paga con el móvil y se lo lleva. Puede reservar el probador con el móvil también, recibe un código QR y con ese código entra en el probador. Puede llevar ropa usada y la deja ahí y la reciclan. Hay una serie de innovaciones de fusión entre e-commerce y del online-offline que son una tendencia clarísima. Y también empezamos a ver tiendas que se plantean como tiendas experienciales, ya no tanto como una tienda para ir a comprar, sino para ir a valorar los productos y hacerse publicaciones en Instagram, como es la tienda Wow, recientemente abierta en Madrid, en la Gran Vía, que está desarrollada por el ex director general del Corte Inglés, Dimas Gimeno. En el sector oficinas también vemos una gran revolución, sobre todo en el proceso de hibridación entre el trabajo presencial y el teletrabajo. La pandemia ha impulsado a tope esto. Nosotros lo hemos abrazado a tope en nuestra empresa. Estos son compañeros de la oficina de Madrid trabajando en su casa al principio de la pandemia. Lo que está pasando es que muchas empresas estamos comenzando a reducir las jornadas presenciales en las oficinas convencionales y las estamos limitando solamente a reuniones y workshops, talleres de trabajo, y el resto del trabajo productivo lo hacemos a solas en casa. Eso nos permite conciliar mucho mejor, nos sentimos mucho más libres y logramos una mayor felicidad y satisfacción de la gente. Ahora mismo nosotros en Broadway Mall en Madrid vamos a la oficina solamente 2 días a la semana. Los espacios del trabajo también se orientan a generar experiencia y esto es el lobby de un proyecto de oficinas, que cada vez se parece más al lobby de un proyecto de hotel. Es decir, un lobby donde hay un bar, donde hay áreas de break para tener reuniones informales, donde uno puede encontrarse con gente para cerrar algún acuerdo. Es decir,
se va a un diseño cada vez más flexible, también en el diseño interior de las propias oficinas. Cada vez hay menos espacios dedicados, privativos, para el trabajador, y cada vez hay más áreas comunes que se pueden usar de manera aleatoria, según nos interese, hoy en esta mesa, mañana en otra. Es decir, el espíritu del coworking está entrando en el diseño interior de las oficinas. También hay una mayor preocupación por la salud y el bienestar. Este es un proyecto que hicimos en Yakarta, de un complejo de oficinas que tiene una gran plaza exterior con mucho paisajismo, en la cual se hacen actividades, como por ejemplo esta clase de tai chi para todos los empleados. Lo que está pasando es que los espacios híbridos para teletrabajar desde todos lados se están convirtiendo en como la regla. Ya no hace falta un edificio de oficinas específico. Podemos encontrar un rincón para teletrabajar en cualquier lugar. Y aquí lo podemos ver en los hoteles, en las terminales de aeropuerto, en una cafetería, en tiendas. Y no son espacios abiertos y gratuitos, sino que van a ir surgiendo empresas, ya está pasando, sobre todo en el mundo anglosajón, de lo que los ingleses llaman scattered offices, oficinas distribuidas, que tú las reservas por el móvil, ese rincón de trabajo, también recibes un código QR, con ese código accedes a la mesa de trabajo y también a los equipamientos de soporte que te brinda ese corner, por ejemplo, impresora, escáner, demás, conexión de internet súper rápida, X. El sector hotelero también muestra tendencias de cambio importantes. Estaba muy venido abajo y muy deprimido con la pandemia y ahora están todos aplaudiendo con las orejas porque el turismo empieza a recuperarse. Pero el turismo no es el mismo. Ahora mismo hay un turismo que valora más la proximidad, que valora más destinos interiores, que no está tan dispuesto a hacer grandes viajes. Comienzan, por tanto, a retomarse las reformas de hoteles vacacionales. Este es un hotel en Torremolinos que veníamos reformando desde el año 2018, que se paró en la pandemia y que ahora hemos retomado. Esto que veis aquí es un beach club, porque también los hoteles están buscando generar elementos de atracción que vayan no solamente para los clientes, sino también para los externos. Y este es un sitio de moda para ir a tomar algo ahora en Torremolinos. También hay un impulso al turismo rural. Este interés de redescubrir sitios próximos e interiores hacen que surjan proyectos como este que hemos hecho desde la oficina de Lisboa, que es una granja, hotel y spa en Évora, Portugal. También hay un auge de los hoteles tipo lifestyle que están integrados a la ciudad con un lobby abierto que funciona casi como un bar. Este es el Moxie en Lisboa, que tiene una gran barra con áreas de trabajo informal a donde puede entrar cualquiera y por tanto el hotel ya no es exclusivo para los clientes. También se está notando la importancia de la oferta gastronómica en los hoteles y cada vez es más un elemento de gancho el desarrollar restaurantes o skybars, como en este caso en el Hotel Tivoli de Avenida de la Libertad en Lisboa, que es el sitio más cool para ir a tomar algo en la puesta de sol en Lisboa y es un lugar con unas vistas espectaculares. El sector residencial también muestra cambios, sin ninguna duda. Empezamos a ver esto, por ejemplo, páginas web en España que nos ofrecen diferentes ayuntamientos vivienda gratis en pueblos del interior del país para los que queremos salir de la ciudad y ir a vivir a un sitio más saludable, aprovechando las ventajas del teletrabajo. Es decir, la pandemia y el teletrabajo han provocado un cierto reflujo antiurbano y empezamos a ver este tipo de posibilidad. Claro, eso tiene que ver con que la gente no tiene capacidad para comprar viviendas en las grandes ciudades por los precios y surge esta posibilidad. La pandemia no ha modificado una tendencia, que es que cada vez la ocupación en las viviendas es menor. En 1900 la ocupación promedio de una vivienda era de 8 personas. Ahora es de 2,5. Y vamos cada vez a menos. De hecho, en Europa hay una epidemia nueva, que es la epidemia de soledad. Y es una de las mayores preocupaciones de la Unión Europea. Esto hace que también los grupos convivientes tengan cada vez menos posibilidades económicas para acceder a la vivienda. Y por tanto, tiene un gran impulso el build to rent, el construir para alquilar, la vivienda en renta. Por supuesto que esto ya venía así en los países anglosajones, pero ahora empezamos a verlo en países no anglosajones como única opción para el acceso a vivienda de los jóvenes o sectores con menos capacidad económica.
La preocupación que trajo la pandemia respecto a la falta de espacios exteriores y de terrazas hace que cada vez sean más importantes las amenities en los desarrollos residenciales, las áreas exteriores comunes, las piscinas, los jardines. Y otro desarrollo que es una tendencia, que es el co-living. ¿Esto qué significa? Ir reduciendo cada vez más la superficie privativa de tu vivienda y crear áreas comunes donde convives con otros habitantes de esa comunidad. Esto es un proyecto que estamos haciendo en Madrid y como veis, ahí se arman clústeres, así los llamamos. En este caso son clústeres de 1, 2, 3, 4, 5 unidades que son prácticamente habitaciones, prácticamente uno podría decir son como habitaciones de hotel, pero que comparten un salón, cocina y living común. Claro, esto permite que en base a intereses comunes puedas armar comunidades de gente con la misma afinidad, comunidades de artistas, comunidades de arquitectos, comunidades de lo que se nos ocurra, y es un nuevo modo que está teniendo mucho tirón en el mundo anglosajón, menos en el mundo latino, pero que a la larga será una tendencia seguramente también. Un sector que está viviendo un boom tremendo, el sector logístico. ¿Por qué? Por el aumento del e-commerce. Y vemos más y más de estos centros de distribución, como los centros que tiene Amazon. Claro, estos son los centros monstruosos, enormes, de los miles que tienen. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos priorizando el desplazamiento de los productos más que el desplazamiento de los clientes. Los clientes son cada vez más reticentes a moverse y los productos tienen que moverse más y más. Y como los clientes son muy exigentes y quieren que las compras lleguen inmediatamente y lleguen incluso en el mismo día, pues entonces hay que mejorar la logística de última milla. Y ese es el sector que más crecimiento va a tener en los próximos años. Se prevé que para 2030 haya un crecimiento de las entregas de última milla del 78%. ¿Esto qué significa? Que hay que encontrar almacenes de proximidad en las ciudades. Y no solamente son obra nueva, sino también son reciclajes de aparcamientos en desuso, de edificios, de los aparcamientos de centros comerciales que no funcionan. Se están teniendo todo tipo de ideas creativas para crear áreas de almacenamiento y de distribución próxima a los consumidores en las ciudades. Pero no solamente se desplazan los productos, sino que también se le está planteando a los clientes que vayan a recoger sus compras online, incluso de productos frescos. Y empiezan a aparecer supermercados que tienen refrigeradores donde está lista la compra que hiciste por internet para que la recojas, como esta cadena canadiense, por ejemplo. Y también empezamos a ver tiendas en las cuales ya es difícil saber si estamos hablando de una tienda o de una nave logística. Es el caso de Costco, que Costco viene operando desde hace muchísimos años, pero que se está demostrando que ahora es un modelo de negocio súper resiliente y preparado para el futuro, porque en la medida en la que crezca el e-commerce, ellos ya tienen construidas las naves de almacenamiento desde donde distribuir las compras. Costco es uno de nuestros principales clientes porque somos sus arquitectos en Reino Unido y en Europa. Por último, en el sector ciudades o de diseño urbano también hay una gran presión hacia el cambio, porque el modelo de transporte privado metido en la ciudad es absolutamente insostenible. Y toda la reflexión urbanística actual es cómo retirar los coches de las ciudades o cómo convertirlos en transporte sostenible. Por supuesto, la principal idea es hacer crecer el transporte público y premiar el uso del transporte público. Y creando redes en las cuales alrededor de cada estación de este transporte público se armen policentros. Policentros que tengan todos los equipamientos necesarios para la vida. Esa transformación está llevando también a la combinación de desplazamientos en el transporte público y luego soluciones de micromovilidad para la primera y la última milla, sobre todo basadas en bicicletas, en patinetes eléctricos, en motos eléctricas, que se pueden contratar a demanda desde el móvil, lo que se llama Mobility as a Service. Y aquí tenemos a un personaje que yo quiero muchísimo, colombiano, Carlos Moreno, que ha sacudido el mundo urbanístico actual y que es el principal creador de la idea de la ciudad de 15 minutos que adoptó París con su alcaldesa actual. ¿Cuál es la idea?
reducir los desplazamientos, acercar los escenarios de nuestras vidas y, por tanto, dejar menos huella ecológica. Es muy difícil de hacer, pero es una idea súper sugerente. Tengo que decir que Carlos Moreno, que es un gran forofo de los debates y las lecturas, es nuestro principal patrocinador en Club de Lecturas y estoy súper orgulloso de eso. La reducción del asfalto y la peatonalización es una tendencia, está claro. Y hay algunos ejemplos muy interesantes como lo que está haciendo Barcelona con la creación de las supermanzanas. ¿Esto qué quiere decir? Agrupar manzanas y que las calles interiores se conviertan en peatonales y destinadas a uso de equipamiento para la gente. También hay una revalorización de las ciudades intermedias, sobre todo en Europa, que no tiene el problema que tiene Latinoamérica de grandes megaurbes muy difíciles de tratar con ellas en términos de sostenibilidad. Por tanto, nosotros también en Broadway Malian hemos creado ideas para convertir en sostenibles a las ciudades intermedias, en este caso las ciudades intermedias británicas. Y aquí quiero recomendar un libro súper sugerente y que os va a abrir la cabeza, que es este arquitecto danés, Jan Gehl, y se llama Ciudades para la Gente. Es un poco el ideólogo de este nuevo urbanismo que se basa en partir de la escala humana y no de la superescala como era el urbanismo del siglo XX. Un urbanismo centrado en las personas, centrado en el caminar, en el uso de la bicicleta. Él es el mentor de la transformación de Copenhague, que hoy tiene casi un 60% de los desplazamientos en bicicleta. Una transformación revolucionaria. Para concluir, voy a recurrir a las ideas de dos autores muy queridos en nuestro club de lecturas. Si no leísteis todavía Harari y Sapiens, lo tenéis que leer, porque nos da una herramienta para actuar. Lo que nos viene a decir este historiador, que hace un recorrido por toda la historia humana, es que la capacidad inédita que tiene nuestra especie y que le ha permitido el megaprogreso que hemos tenido en las últimas centurias, es esa capacidad de crear historias y creérnoslas, pero creérnoslas colectivamente, y de tal manera que coordinamos las acciones en un sentido. Por tanto, ante los desafíos que tenemos ahora, lo que tenemos que encontrar es ese relato, ese nuevo relato común que nos permita alinear nuestras acciones en un sentido. Y si vemos que vamos mal orientados, y yo creo que vamos muy mal orientados, pues crear un nuevo relato para torcer por completo la dirección. Y las grandes empresas, como Conconcreto, o los consultores como nosotros, y todos tenemos una parte de responsabilidad en eso. Os invito, si no lo hicisteis, a leer este libro porque cuando lo lees, cambias de dirección. Finalmente, recurrir a otro autor, bueno, en este caso un investigador y descubridor tan fundamental como Charles Darwin, que leímos su biografía hace un par de años también, con una frase de él muy interesante, que es: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y ahora nos toca cambiar de nuevo. Muchas gracias Conconcreto por 60 años más.